Hola, ¿cómo están? Bueno, buenos días, buenas tardes, estamos ahí en el mediodía. Muy bienvenidos a este aula virtual de Academia Argentina Emprende. Hoy vamos a estar hablando sobre el liderazgo personal y cómo a partir de ahí poder trabajar con los equipos. Me presento muy brevemente, yo soy Alejandra Marcote. Mi profesión de base es contadora, trabajé unos cuantos años en análisis económico y en gestión de proyectos y ya hace alrededor de 7 años empecé una reorientación profesional, por lo cual hoy estoy trabajando como coach organizacional, como facilitadora de equipos y también organizo Fuck Up Nights Buenos Aires, que es un evento en donde hablamos de los errores y de los fracasos en los proyectos de negocios. Y para empezar este aula virtual, lo que les quiero preguntar es si ustedes, ahí del otro lado, se consideran líderes. La pregunta es, ¿sos un líder? Me encantaría poder verlos y creo que si estuviera en un encuentro presencial, habría algunos que levantarían la mano así muy alto, otros más tímidamente y otros como que la esconderían y dirían, yo no soy un líder. Y ahí mi pregunta, sobre todo para estos últimos, es ¿por qué? Y muchas veces las respuestas que salen tienen que ver con, bueno, no soy carismático, la gente no le interesa mucho lo que yo hablo, o no sé hablar bien, no sé hablar adelante de otros. Muchas veces el imaginario tiene que ver con eso y con que un líder es eso, o con no me sé imponer, ¿no? Esa es alguna de las respuestas que suelen darse. Sin embargo, yo quiero empezar por otro espacio del liderazgo. Y creo que una de las cosas más importantes que tiene un líder y una persona para liderarse a sí misma es la coherencia. Por eso traje a Gandhi como una primera imagen y con esta frase que creo que encarna mucho de lo que es ser un líder. Y es esto de sé el cambio que quieres ver en el mundo. Esto habla de una gran coherencia entre el ser y el comportarse y el decir lo que uno está queriendo hacer. Realmente la coherencia y el ser ejemplo de lo que uno dice es hoy uno de los fundamentos del liderazgo. No tiene que ver con imponerse, con saber hablar bien o saber hablar lindo. Tiene que ver con primero liderarse uno mismo. Y este liderarse tiene que ver principalmente con poder alinearnos internamente. Y esto es todo un trabajo, ¿sí? Que lo que yo digo refleje lo que yo pienso y que además estas dos cosas estén en directa consonancia con lo que hago. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero esto surge muy rápidamente en los chicos. Los chicos son los primeros que se dan cuenta cuando tenemos estas, llamémosle, pequeñas incoherencias, ¿no? Cuando quizás un papá va a sacar una entrada y dice que su nene tiene 5 años. ¿Y para qué? Para pagar menos o para no pagar. Y el nene le dice, papá, ¿por qué decís eso? Si yo tengo 6 y vos me decís que no hay que mentir, ¿no? Ese tipo de cosas empiezan a pasar por alto cuando crecemos y cuando perdemos esta perspectiva, pero sin embargo son el primer elemento que un líder y un gran líder tiene que estar viendo y trabajando fundamentalmente. ¿Y por qué? Fíjense en esta ley de Maxwell. Maxwell es una persona que ha escrito muchísimo sobre liderazgo y ha hecho una ley que le llamó la ley del terreno firme. Y la ley del terreno firme nos dice esto: la confianza es el fundamento del liderazgo. Yo para poder ser liderado por alguien tengo que confiar en esa persona, ¿sí? ¿Y cómo se construye la confianza? Bueno, la confianza se puede construir de diversas formas y tiene distintas aristas. Y de acuerdo a los autores podemos encontrar un montón de definiciones, pero básicamente les quiero traer 2. La confianza se basa en, por un lado, la competencia técnica que uno pueda tener para llevar adelante algo. Yo puedo confiar en alguien porque creo que esa persona realmente, por ejemplo, es el indicado para llevar adelante el emprendimiento porque sabe del tema, porque conoce muy bien su área. Y lo mismo pasa en una empresa y en cualquier ámbito. Pero hay una pata de la confianza que tiene que ver con la integridad de la persona. Con que lo que yo creo que esa persona me está diciendo es lo que siento y lo que creo firmemente que va a hacer. Entonces,
la coherencia, la integridad, el ser ejemplo es el fundamento, a través de la confianza, del liderazgo. Así que mi primera invitación es esa, es que antes de hablar de equipos y de ser grandes líderes, pensemos en cómo nos estamos liderando nosotros, en cómo podemos estar alineándonos y centrándonos en nuestra coherencia interna. Y nos vamos a pescar todo el tiempo en cosas que no están pasando así. Así que esa es la primera invitación, porque el ser ejemplo es hoy el potencial y el arma o la herramienta más importante que tiene un líder. Les voy a traer un segundo concepto que tiene que ver con la inteligencia emocional. Cuando hablamos de liderazgo, de grandes líderes, antes no traíamos el tema de las emociones, hasta hace unos cuantos años. Es más, las emociones relacionadas con liderazgo o con trabajo no tenían mucho que ver. Sin embargo, ya hace bastante tiempo se viene trabajando este tema, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a que la inteligencia tiene que ver con el coeficiente intelectual y con que somos buenos en matemáticas. Sin embargo, ya se han descubierto y se habla hace tiempo de inteligencias múltiples, y una inteligencia es la inteligencia emocional, que hoy es clave para el mundo del trabajo, para el mundo de las relaciones. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Y lo dice Daniel Goleman, que ha sido su principal referente y que lo sigue siendo, y es esto de poder reconocer las propias emociones, primero para liderarme yo mismo, poder gestionar estas emociones y además pasar a un plano grupal, social, y poder relacionarnos con otros a través de la conexión con las emociones del otro. Entonces, ahí les dejo esta imagen, que es justamente todas las competencias que una persona podría desarrollar, y esto es lo interesante, no es que necesariamente nacemos, pero sí los podemos desarrollar, las competencias de la inteligencia emocional. Pero hay una que es clave, y es la empatía. La empatía es otra de las claves del liderazgo. Y la empatía en general se trabaja con una metáfora, ¿no? La empatía es, o podríamos decir que es, ponerse en los zapatos del otro y caminar, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes qué distinto puede ser, por ejemplo, caminar en esos zapatos rosas de taco alto, o ponernos muy chiquititos y caminar en esos zapatitos rojos, esas sandalias de una nena, o en los zapatos de un payaso, o tal vez en esos zapatos que están ahí abajo y que casi no tienen suela, la tienen desprendida y que están rotos, así que si caminamos un día de lluvia seguramente nos entra el agua y el frío. Eso es el comienzo, es una puerta de entrada a la empatía. Ahora, conceptualmente, la empatía es poder conectarnos con otros. Un líder tiene que poder conectarse con los otros y conectarse profundamente desde la emoción. Ahora, eso no es que yo necesariamente voy a haber vivido lo que vivió el otro, porque no, cada uno de nosotros es distinto, totalmente diferente. Pero sí, yo puedo empezar a desarrollar esta habilidad de conectarme, o si ya lo tengo, seguir profundizándola. ¿Y cómo es eso, no? Empieza, sobre todo, por saber escuchar, por escuchar profundamente. Y ahora unas filminas después vamos a profundizar en lo que es escuchar. También no emitir opiniones sobre el otro. Si la otra persona, si alguien de mi equipo, si mi equipo en general está viviendo alguna situación, yo tengo que escuchar e intentar ponerme en su lugar, ¿sí? Sin mis opiniones, sin mis juicios. Y es por eso que tengo que reconocer que lo que le está pasando al otro es lo que le está pasando al otro, no a mí. A ver, les hago un ejemplo y les doy una recomendación. Hay un videito muy corto que lo pueden encontrar en internet que se llama Empatía no es simpatía, es un video de 2 minutos y claramente trabaja este tema. Porque muchas veces queremos conectarnos con el otro y cuando alguien del equipo nos cuenta algo que le está sucediendo, lo que nosotros decimos es, bueno, por lo menos a vos te pasó esto o a mí también me pasó. Y eso no es empatizar, eso es tal vez intentar ser simpático. Por ejemplo, bueno, nada, sabes que mi emprendimiento no está vendiendo como esperaba, nos está costando, la estamos remando. Y otra persona
¿qué es lo que hace? Le dice, bueno, pero al menos estás con un emprendimiento. Yo, mira, ni siquiera empecé. Eso no es ser empático, eso no es estar poniéndose en los zapatos del otro. Es intentar darle un consejo o alentarlo, pero no tiene que ver con una conexión que al otro lo alivie y que sienta que lo estamos entendiendo. Entonces la empatía tiene que ver de nuevo con esta conexión e intentar caminar con el otro. Y para eso un líder necesita escuchar. Eso es lo clave también. Hablamos de confianza, hablamos de empatía, hablamos de escucha. Ahora uno dice, pero ¿cómo sé escuchar mejor? ¿Cómo aprendo a escuchar mejor? Y lo primero que yo les voy a decir es, pregúntate para qué estás escuchando, ¿sí? Toma conciencia de para qué estás escuchando. ¿Y cómo es esto? Bueno, yo puedo escuchar a alguien para tener razón o para ver cómo saco ventaja de esa conversación. Piensen y sean sinceros con ustedes. Muchas veces nos sentamos y ya estamos como con una idea preconcebida de lo que va a ocurrir en esa conversación o de lo que yo quiero ver de cómo saco algo para, por ejemplo, dar una respuesta, ¿sí? ¿Qué distinto sería si la intención que yo tengo cuando escucho es tratar de entender al otro, de entender qué le está pasando, de comprender cómo está viendo las cosas, de qué emociones tiene, ¿sí? Entonces hay un cambio enorme cuando yo defino y soy consciente de que mi intención en escuchar tiene que ver con la comprensión del otro. En eso la invitación es estén atentos cuando escuchan y eso es una gran forma de ir mejorando la escucha. Ahora, otro tema es cómo escucho. Miren, van a ver que en la filmina yo puse presencia porque es clave estar muy presente en la conversación que tengo con otro si quiero liderar. Si quiero ser un líder también para la otra persona. ¿Cómo es esto de la presencia? Hoy con los dispositivos tecnológicos que tenemos, uno, por ejemplo, va a conversar con otra persona y esa otra persona le puede decir, bueno, dale, vos contame que yo mientras estoy escribiendo en el celular, estoy mandando un mensajito o estoy mandando un mail en la compu. Eso es, digamos, muy poco tiene de presencia. Y les voy a dar un dato más. Desde la programación neurolingüística lo que se ha descubierto es que solamente el 7% de lo que nosotros queremos comunicar está en lo que decimos, está en las palabras. Más del 90% está en nuestros gestos, está en nuestro tono de voz, está en nuestra postura corporal. Entonces, si yo escucho mirando una computadora o escucho mandando un mensajito, lo más probable es que me esté perdiendo casi toda la información que esa persona me está dando. Así que también un muy buen ejercicio para empezar a escuchar distinto, para conocer mejor a nuestro equipo y para conectar diferente, es empezar a estar presentes, darle el tiempo al otro para poder mirarlo, para poder entender qué le está pasando. Y cuando hablo de escucha, esto sí lo quiero aclarar, no es la escucha del oído. Lo que estoy comentando es escuchar, tiene que ver con el oído, pero tiene que ver también con ver, con mirar el otro a los ojos, con ver qué le está pasando, cuál es su postura, cuáles son sus gestos y entender también el tono. Así que otra recomendación es esta, es estar presente para empezar a escuchar mejor. Y les traje unas líneas que creo que son interesantes, ¿no? Esto dice, fíjense, entre lo que pienso, lo que yo quiero decir, lo que creo que digo, lo que digo finalmente, y lo que el otro quiere oír, lo que oye, lo que cree entender, lo que quiere entender y lo que entiende, existen 9 posibilidades de no entenderse o de malos entendidos. Así que empecemos a trabajar mucho la escucha y también mucho la interrogación, las preguntas. La interrogación entendido como preguntas genuinas para entender un poco más de lo que está ocurriendo del otro lado. Y les quiero traer también 2 paradigmas que tienen que ver con el liderazgo y sobre todo con el liderazgo de estos tiempos y de los que se vienen.
Uno es el paradigma del aprendiz, ¿no? Nosotros venimos acostumbrados en la revolución industrial a que había, por ejemplo, jefes que sabían todos, ¿no? Esto es el aprendiz o el sabelotodo. El sabelotodo es esa persona a la que miramos y tiene todas las respuestas. Ahora pensemos un poquito cómo ha evolucionado el mundo y en lo que se viene. Es muy difícil tener todas las respuestas. Hay muchas variables, el mundo cambia constantemente. Pero nosotros no estamos acostumbrados a decir no sé. No nos lo enseñaron en la escuela, teníamos que tener todas las respuestas. Entonces, hoy es un gran diferencial y es lo que necesita un líder. Poder decirle a su equipo también que no sabe y poder aceptar de su equipo que ellos algo no lo saben, pero siempre con la firme intención de ir hacia adelante y de conocer y de buscar nuevas respuestas. Un ejemplo corto, trabajando muchos años en empresas, algo que pasaba comúnmente es que uno entraba a reuniones, estaba 1 hora en una reunión, salía y siempre había algún compañero que preguntaba, che, ¿entendiste lo que quisieron decir en tal momento o lo que hay que hacer? Y cuando preguntaba, pero estuvimos 1 hora en la reunión, ¿por qué no lo trajiste? ¿Por qué no preguntaste? No, porque no iba a decir que no sabía, ¿no? Y él no sabía como algo de una debilidad, tal vez, o como qué van a decir los otros de mí. Bueno, es un buen momento para empezar a trabajar ese paradigma en uno y en ponerse en un modo aprendiz constante. Y esto es lo que se viene porque no podemos tener en el mundo de hoy todas las respuestas. Y eso es también una invitación a trabajar en un equipo que constantemente evolucione. Y el segundo paradigma que les quiero traer es este de víctima o protagonista. Este es el nombre con el que se lo conoce habitualmente. Y nosotros vamos a estar, en general, operando en uno y en el otro. A ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una persona que está en un modo víctima? Y pongámoslo entre comillas. Eso es cuando uno suele decir, bueno, lo que me pasó fue tal cosa, o lo que me hacen es tal otra. Pero siempre es lo que me hacen o lo que me pasó. Y eso está afuera. Es decir, yo no tengo ninguna responsabilidad sobre eso. A ver, cuando uno habla de, no, lo que pasó fue el tráfico, o el gobierno, o la FIP, o el sindicato, o mi novio, mi marido, mi pareja, mi hijo. Pero todo lo hacen los otros. Yo estoy afuera. Eso se llama una explicación tranquilizadora. ¿Sí? Si yo no soy parte del problema, no puedo ser parte de la solución. Ahora, siempre hay un culpable afuera. Y ese es un modo de reconocer a una persona y de reconocernos principalmente nosotros cuando estamos en modo víctima. Ahora, si pasamos y decimos, pero ¿cómo es el modo protagonista? Y este tiene que ser el modo en el que tenemos que estar permanentemente si queremos ser líderes y sobre todo líderes de nuestra vida, es, ok, sucedió tal cosa, ¿qué hago yo con esto? Y además, ¿qué hice yo? ¿Qué hice mal tal vez? ¿Y qué puedo aprender para la próxima? ¿Sí? Entonces, puedo dar una explicación generativa para mí. Vamos a ir desde el lenguaje, así se entiende. Recuerdan que yo les dije, hay una coherencia en el decir, en el comportamiento y en el pensar. Entonces, por ejemplo, yo puedo identificarme a mí mismo para decir, estoy en modo víctima, tengo que salir de esto. Por ejemplo, algo muy típico es el me bocharon. ¿Sí? Uno dice, a mí me bocharon, o sea, el profesor me bochó. Yo no tuve nada que ver, porque el profesor me bocha. Ahora, en general, ¿yo qué digo? Pero aprobé el examen. Yo lo aprobé, no es que me lo aprobaron, ¿sí? Y ahí como, de acuerdo a la conveniencia, me voy poniendo en un lugar o el otro. Difícilmente escuchamos yo no estudié y por eso me fue mal, o la verdad me saqué un 0, pero lo saqué yo, ¿sí? Ese sería un modo protagonista. Yo me hago cargo de que me saqué un 0 o me saqué un 1 y además quiero revisar porque, bueno, la próxima vez en vez de estudiar la noche anterior, estudiaré toda la semana. Y fíjense que en la filmina yo puse una oveja
y un león. ¿Por qué? Porque siempre relacionamos a lo que es el modo víctima con la oveja. Es un me bocharon, ¿sí? Siempre hay un me de que la responsabilidad está el otro. Fíjense también, por ejemplo, esta primera pregunta. Yo estoy explicando algo y puedo decir, ¿me entendés? Y le estoy trasladando la responsabilidad al otro. ¿Vos me entendés o no me entendés? Pero yo ya lo expliqué. Ahora, un lenguaje responsable o el modo de hablar de una persona en modo protagonista tendría que ser, ¿me estoy sabiendo explicar? Yo, ¿me estoy sabiendo explicar? Y si ustedes del otro lado me dicen, no te estás sabiendo explicar, yo tengo la responsabilidad de rever cómo lo estoy explicando para tratar de llevar la mejor explicación posible para ustedes, ¿sí? Ahí espero que se entienda la diferencia, pero es cuando uno empieza a conocer esto, empieza a detectar rápidamente. Otra cosa, por ejemplo, ¿no? Uno a veces dice, fíjense, nunca me dijo si piensa o qué piensa de mí. Mi jefe nunca me dijo qué piensa de mí. Ok, pero como él no me lo dice, yo no puedo hacer nada. Ese es un modo víctima. Ahora, si yo paso al modo protagonista, digo, la verdad es que yo nunca le pregunté qué piensa de mí. Y como yo nunca se lo pregunté, yo puedo cambiar la realidad y puedo ir y preguntárselo. Este cambio que parece sutil, es enorme para pasar a un modo muy consciente de ser un líder y también para ayudar a la gente de nuestro equipo a replantearse cómo están trabajando. Les doy un ejemplo más. Digo, en la oficina la impresora se queda sin tóner. Entonces uno que dice, no puedo hacer las cosas porque la impresora se quedó sin tóner. ¿Sí? Y ya está. Y la impresora se quedó sin tóner. Ahora, ¿qué hiciste vos? Yo puedo cambiar y puedo desde el decir y desde el hacer pasar a un modo protagonista y es, ok, la impresora no tiene tóner, pero yo puedo ir a buscar una solución para esto, puedo ir a hablar, ¿sí? No es un problema de la impresora, es mío. Y les quiero hacer un comentario más respecto de, que tiene que ver con esto del liderazgo y la escucha y la empatía. Y algo muy interesante en todo lo que es conversaciones es con la resolución de conflictos. Les voy a contar una pequeña anécdota. Una mamá tiene 2 nenes y los nenes se están peleando por una naranja, es la única que hay en la casa. Entonces la mamá le pregunta a uno, ¿qué querés? Dice la naranja y el otro le dice, ¿qué querés? La naranja. ¿Qué hace la madre? ¿Qué harían ustedes? La parte por la mitad. Entonces, uno de los nenes tiene la naranja y el otro tiene la otra, no tiene la mitad, el otro tiene la otra mitad. Ahora bien, ¿qué pasaría si nosotros le hubiésemos preguntado a cada uno de los nenes, ¿para qué querés la naranja vos? Bueno, ahí lo que nos hubiésemos dado cuenta es que uno quería hacer un bizcochuelo, por lo cual necesitaba toda la cáscara para rallarla y darle sabor. Y el otro quería hacer jugo, así que necesitaba toda la pulpa para poder exprimirla y sacar el mayor jugo posible. Sin embargo, como la mamá lo único que preguntó es ¿qué querés?, nos quedamos en la superficie, ¿sí? Y uno obtuvo la mitad de la cáscara y el otro obtuvo la mitad de la pulpa. Es decir, esto no fue una situación de ganar-ganar porque los dos podían haber obtenido lo que querían. Esta anécdota tiene que ver con justamente la resolución de conflictos dentro de un equipo o cuando hay desacuerdos o directamente no se está llegando a un determinado consenso. Muchas veces nosotros, como líderes, nos quedamos en el ¿qué querés? ¿Qué te interesa? Eso es lo que le preguntamos al otro. Y ahí lo que conocemos es la punta del iceberg. Conocemos su posición. Yo quiero, no sé, ir al cine, podría ser en una familia, ¿no? Pero no conocemos el interés. El interés es ¿para qué lo querés? Cuando nosotros podemos empezar a comunicarnos desde el ¿para qué? Y ahí tiene que ver mucho la escucha, por eso lo que yo les reiteraba, estar muy presentes, tratar de entender qué hay detrás de lo que la persona nos está diciendo, podemos entender cuál es su interés, que en este caso podía haber sido, bueno, yo lo quiero para hacer el jugo, yo lo quiero para hacer el bizcochuelo. Ok, entonces los dos podían haber
salido con todo lo posible, uno con el 100% de la pulpa y el otro con el 100% de la cáscara. Esto es lo que nos suele pasar muchas veces en el trabajo, que decimos queremos algo, pero hay que entender como líderes qué es lo que hay detrás, qué es lo que está necesitando nuestro equipo, ¿sí? Para poder avanzar y para poder conectar con ellos. Entonces, para ir cerrando, lo que les pido que recuerden y los invito a que trabajen, por supuesto, es esto de alinearnos en la coherencia interna, en el de ser ejemplo de lo que queremos y de lo que decimos, en la escucha, en el entender para qué estamos escuchando y de estar cada vez más presente en cómo escuchamos, en ver, ¿somos aprendices o somos sabelotodos? Bueno, en ir reformulando eso y en entender también si estamos siendo víctimas o protagonistas, que todo el tiempo nos estamos moviendo, pero está buenísimo poder entender dónde estamos parados y también ayudar a nuestro equipo a que se mueva a un espacio de protagonistas, ¿sí? Por supuesto, esto y la escucha y esta empatía de la cual yo les estuve hablando ayuda muchísimo a gestionar la diversidad, que es uno de los temas que en otra ocasión se pueden profundizar. Gestionar la diversidad en los equipos, la diversidad de generaciones, la diversidad incluso de profesiones, de miradas, pero la escucha y la empatía es lo clave para poder avanzar con esto.